Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos con un invitado muy especial. La verdad es que hemos estado persiguiéndole y al final la perseverancia, ya sabéis, que da fruto siempre. Solo el que persevera, dice Jesús, que es la verdad, se salvará. Y en este caso damos la bienvenida ahora mismo a Monseñor Munilla. Estamos en el obispado, en su casa, en la diócesis de Orihuela, Alicante, y es un verdadero placer estar con él. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Monseñor, don José Ignacio. Munilla, sí, muchísimas gracias por vuestra presencia y bueno, pues lamento haberme hecho un poco de rogar, que ya sé que habéis estado insistiendo, lamento haber hecho de rogar, pero bueno, estoy seguro que vamos a gozar y disfrutar de este rato de encuentro, que es de lo que se trataba. Tiene usted, Monseñor, tiene usted fama de no tener pelos en la lengua, de llamar a las cosas por su nombre. Eso es importante en los tiempos que corren, ¿no? Creo que sí, por varias razones, ¿no? Pues una porque creo que el modelo comunicativo de nuestro tiempo no admite lenguajes planos, ¿eh? Creo que los discursos planos enseguida necesitan una alternativa. Y luego, por otra parte, porque creo que estamos en un momento de confusión, en un momento de falta de claridad y obviamente pues para poder hacer luz en medio de la oscuridad hace falta pues aproximarse a una lectura de la realidad, ¿no?, que no deje lugar a dudas de cuál es el diagnóstico o cuál es la respuesta ante la situación en la que estamos. Creo que tenemos que ser hijos de la luz. Y la luz, obviamente, a veces suele molestar un poco, porque cuando se brilla en medio de la oscuridad puede molestar un poco la retina, pero la luz es luz, ¿no? Y es la retina la que tiene que hacerse a la luz, acostumbrarse a ella, no la luz la que tiene que, de alguna manera, disolverse en la oscuridad. Estamos viviendo tiempos, efectivamente, de confusión. Pero no podemos olvidar también que estamos viviendo tiempos en los que reina la mentira. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira, ¿no? ¿Qué signos, qué señales existen hoy en la sociedad, no solo ya española, sino universal, mundial, de la existencia del demonio? A ver, creo que la existencia del demonio, que el padre de la mentira, el que divide, etcétera, no creo que tiene signos muy, muy poderosos, ¿no?, de su presencia. Y uno de ellos creo que es el de la pérdida de la libertad del hombre, ¿eh? Es curioso que cuando se ha reivindicado la libertad frente a Dios, ¿no?, curiosamente, al final de la libertad solo queda, de la bandera de la libertad solo queda el palo, ¿eh? De esa bandera al final solo queda el palo, no hay bandera, no hay un ideal que defender. Es verdad que creo que un signo de la acción del demonio es cómo nos ha engañado con la reivindicación de la libertad para luego hacernos esclavos, ¿eh? Creo que nunca habíamos vivido una situación en la que el hombre había llegado a tener tal grado de esclavitud, ¿eh? Esclavitud de sus propias pasiones, esclavitud del pensamiento dominante, esclavitud de las tecnologías, esclavitud de un pensamiento único que nos va a todos, ¿no?, pues metiendo dentro de un solo carril, y comenzamos hablando de la libertad y estamos llegando pues a la cultura de la cancelación, en la que curiosamente, ¿no?, pues todo aquel que no pase por ese único pensamiento llega a ser cancelado. O sea, creo que frente a esa libertad de los hijos de Dios que Cristo vino a traernos, un signo de Satanás es verdaderamente cómo se ha llegado a conseguir la esclavitud del hombre, ¿eh? Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Creo que es patente que uno de los signos es esa falta de libertad. Otro, obviamente, es el odio. O sea, estamos en un mundo en el que hay mucho odio. Basta asomarse a redes sociales. Es increíble, ¿no?, cómo se supura odio, cómo hay una capacidad, ¿no?, de hacer de las redes sociales un lugar en el que uno está propiamente, está como si estuviese vomitando todo su odio. Es otro signo.
signo muy patente, ¿no? Que el odio reina en los corazones, lo cual es un signo de que estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo, y esa agresividad en el fondo no es sino un indicio de cómo estamos por dentro, ¿eh? Entonces yo daría como características esa falta de libertad patente, nos estamos esclavizando, ese odio interior, ¿no? Que está llegando, ¿no? Pues a mostrar el profundo sufrimiento que existe. En el fondo creo que la acción de Satanás en el mundo es el desvincularle al hombre de la vocación al amor para la que hemos sido creados. Hemos sido creados para amar, y en este momento no sabemos amar y estamos en una profunda desvinculación. Nos vamos haciendo solitarios, nos hemos desvinculado de Dios, de la familia, nos hemos desvinculado de las amistades fuertes, nos hemos refugiado en una pantallita de un móvil, no sabemos amar. El narcisismo quizás sea la característica más fuerte, ¿no? Más fuerte de nuestro mundo. Comenzamos con una especie de rebelión soberbia del Prometeo, que pretende robarle a Zeus el fuego, pero finalmente hemos visto que el hombre se ha encerrado en una burbujita del narcisismo, ¿eh? Yo creo que estos son los signos en los que la acción de Satanás odia profundamente al hombre, nos odia profundamente y nos está llevando pues a esa pérdida de libertad, a ese aislamiento, a ese odio, a ese no saber amar, y el hombre sufre por no saber amar, ¿no? Y por eso creo que en medio de esta situación tan dura necesitamos de Jesucristo, ¿eh? No me hace falta hacerle ninguna pregunta, porque es que usted las va respondiendo todas sin escucharlas. Sí. Realmente la clave es la ausencia absoluta de amor, y Jesucristo es el amor, ¿no? Pero ¿quién es Jesús? Ese gran desconocido, ese personaje que vino a ser crucificado como un vulgar delincuente hace 21 siglos, y al que, por paradójico que resulte, se le odia tanto. ¿Por qué es un personaje tan incómodo hoy día? A ver, en primer lugar, creo que es importantísimo entender que Jesús es el culmen de la revelación de Dios. Dios se comunica, Dios se muestra, Dios sale en nuestra búsqueda, ¿no? Yo diría que la frontera entre la creencia y la increencia no está ya como los años 70 o 80, no está en la mera afirmación de que existe un ser superior. ¿Existe Dios o no existe Dios? La verdad es que esa no es la frontera entre la creencia y la increencia. La frontera es si Dios tiene un rostro personal, si Dios se comunica con nosotros, si hay noticia de Dios. Esa es la clave, ¿eh? La clave no es si Dios existe, sino si yo existo para Dios, ¿eh? Sí, pues claro, decir que hay una energía que creó el mundo, una energía, a ver, esa energía está lo suficientemente lejos como para que mi vida sea casi igual con energía o sin energía. No, yo soy alguien para Dios, Dios tiene un proyecto para mí, Dios ha hablado, nos ha dado noticia, se ha comunicado con nosotros, y eso es Jesucristo. Entonces, la clave está en la revelación, ¿eh? Por eso yo creo que en esta nueva era, ¿no? En esta nueva era en la que se habla de espiritualidad, de un hombre que sale en búsqueda de carne, se han olvidado, en el fondo es una involución. La nueva era es una involución antes de la revelación de Dios. Es como si Dios nos hubiese revelado y ahora el hombre tiene que buscar una trascendencia. No, Dios se reveló. Y se reveló en Jesucristo, camino, verdad y vida, y nos mostró el camino para llegar a Dios. Entonces Jesucristo, camino, verdad y vida, es la misericordia de Dios Padre, que viéndonos sin rumbo, viéndonos perdidos, vino a nosotros, envió a su Hijo para mostrarnos el camino para llegar al Padre, ¿no? Entonces Jesús es el revelador del Padre, es el que nos descubre el rostro de Dios, nos descubre que a Dios le preocupamos, Dios nos ama, Dios da su vida por nosotros, ¿no? Entonces esta es la clave, la revelación con V, ¿no? No con B, porque el mundo, la palabra revelación le suena a revelarse, no es la revelación, el amor de Dios que no soporta el silencio, el amor de Dios que no soporta quedarse con los brazos cruzados viendo como el hombre
pierde su vocación a la felicidad para la que ha sido creado, ¿no? Entonces yo diría esta clave. ¿Quién es Jesús? El revelador del Padre, el Hijo del Padre que nos muestra un Dios enamorado del hombre y que está plenamente empeñado para que el hombre llegue a la cumbre de la santidad para la que ha sido creado. Monseñor, sin Jesús, ¿es posible ser feliz? De verdad. Pregunto. Estoy plenamente convencido, ¿no?, de que no es posible una felicidad sin Jesucristo, una felicidad sin Dios. Hoy en día estamos en la gran impostura, el gran timo de nuestro tiempo es pretender sustituir a Dios por la felicidad. Claro, sustituir a Dios por la felicidad es pretender un efecto sin causa. Pero es que la felicidad sin Dios no existe. Precisamente yo creo que el drama de nuestro tiempo es entregarse a la felicidad en sí misma, buscando la felicidad en sí misma, y es como quien va por agua sin vaso, se le escapa el agua entre los dedos. La felicidad no existe, sino como consecuencia de haber descubierto a Dios, de haber descubierto la verdad, de haber descubierto la plenitud para la que hemos sido creados, ¿no? La felicidad no es tanto un fin, es una consecuencia, una consecuencia de haber descubierto la vocación de nuestra vida, la plenitud para la que hemos sido llamados. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre busca la felicidad desligada de la fuente de la felicidad. Y eso no puede ser, es un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que nos damos cuenta de que ese anhelo de felicidad del hombre coincide con la llamada de Dios a la santidad, a la llamada a que nosotros seamos santos, mi deseo de felicidad y la llamada de Dios a que seamos santos coinciden, es como el zapato y el pie de la Cenicienta, que uno estaba hecho para el otro, este zapato y este pie estaban hechos el uno para el otro. Bueno, pues ese es el anhelo de felicidad del hombre y la llamada de Dios a la santidad son una sola cosa. El gran drama es que estamos buscando la felicidad sin percatarnos de que no es otra cosa que la consecuencia de haber descubierto a Dios como la fuente de la vida y como un Padre amoroso que nos pensó desde toda la eternidad y nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no?, para revelarnos su amor. Pronunciaba usted hace un momento la palabra sufrimiento. Nadie se libra en mayor o menor medida del sufrimiento, crea o no crea en Dios. Es decir, ¿qué diferencia hay entre llevar la cruz con Cristo o sin Cristo? Curiosamente, ¿no? Es la cruz el elemento que distingue, el elemento que es capaz de cambiar completamente las cosas, ¿no? Sin la cruz de Cristo o con la cruz de Cristo, una misma vida, una misma situación puede llevar a derroteros completamente distintos, ¿no? Nosotros hemos descubierto en Jesucristo cómo la cruz fue el lugar en el que Dios mostró su gloria. Es especialmente el Evangelio de San Juan el que subraya que la gloria de Dios se revela en la cruz. O sea, que no es como se dice, a ver si pasa la cruz, para que una vez que haya pasado y la hayamos superado, somos capaces de descubrir la gloria, ¿no? Y sin embargo en San Juan se ve como ya en la misma cruz ya se descubre la gloria, porque que alguien muera amando, que alguien muera perdonando, esa forma de sufrir, esa forma de dar la vida es gloriosa. Ya en la cruz de Cristo se está atisbando la gloria, es como una resurrección adelantada. Luego esa es la clave, ¿no? La cruz de Cristo nos enseña a que estamos llamados a ver la gloria de Dios ya en esta vida, ¿no? ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, que han descubierto el sentido de su vida y han aprendido a amar en medio de la cruz? ¿Cuántas personas hemos visto que han sido en enfermedades graves que en su vida, ¿no?, pues de repente les han truncado sus planes y de repente en medio de una enfermedad grave
ha descubierto que lo principal de su vida, la vocación de su vida, es amar y ser amado. Y hasta que no había acontecido esa enfermedad que le había truncado sus planes, no se había percatado de la vocación de su vida, que era amar y ser amado. Y hasta que no fue despojado de falsas seguridades, porque igual su vida estaba apoyada en falsas seguridades, no se percató del sentido de su vida, ¿no? Luego lo curioso es que la cruz de Cristo, en muchas ocasiones, ¿no?, es la que nos abre los ojos para entender el sentido de la vida, ¿no?, y la vocación a la felicidad plena a la que estamos llamados. Hay muchas personas, sin embargo, que tienden a echarle la culpa a Dios. Si Dios es infinitamente bueno, ¿por qué me manda una enfermedad o la pérdida de un ser querido? Es decir, esto... Sí, eso obviamente... Es muy humano. Sí, es muy humano, es comprensible, creo que además debe de ser también escuchado con capacidad de acompañamiento, porque ante una persona que sufre, obviamente creo que tiene que haber un respeto. Cuando uno está junto a un sufriente, pisa un terreno sagrado, y tiene que saber descalzarse ante el sufrimiento, ¿no?, y dejar que los corazones se expresen, porque en ese expresarse, en ese luchar, incluso con Dios, ¿no?, como si no estuviese luchando con Dios. Bueno, pues creo que también hay un proceso, un itinerario que necesitamos, ¿no? Pero después de esa lucha, después de ese proceso, al final llegamos a un convenio, o sea, llegamos a hacer un descubrimiento, ¿no? Y el descubrimiento, pues no es otro que al final la vida, su valor se entiende desde la meta definitiva a la que nos dirigimos. Cuando nos damos cuenta de que todo resulta para bien en aquellos que confían en Dios, cuando nos damos cuenta de que no hay nada que acontezca en nuestra vida que no llegue a formar parte de un designio que nos ayude a descubrir más la verdad, a adaptarnos más para la meta para la que hemos sido creados, entonces cuando uno descubre eso, mira para atrás en su vida y se da cuenta que los episodios más duros estuvo acompañado, que Jesucristo estuvo junto a nosotros y que además todos esos episodios nos han madurado, ¿no? Nos han hecho más capaces para entender la vocación última, nos han despojado de cosas que eran un lastre, que teníamos puestas en ellas nuestra esperanza, o que teníamos un apego, ¿no?, que Dios también ha querido purificarlo y prepararnos, ¿no?, pues para la vida eterna. Al final, si no somos conscientes de que somos peregrinos y que nuestra meta es la vida eterna, es el cielo, si no somos conscientes de eso, es que no entendemos nada, ¿eh? Solamente a la luz, ¿no?, de nuestro destino eterno seremos capaces, ¿no?, de integrar también tantos pasos intermedios, tantas situaciones que nos preparan para nuestro destino eterno. Y de la luz, que es Dios, a las tinieblas, que es el demonio. Hablaba usted antes precisamente de los signos, ¿no?, de la acción del maligno en la sociedad actual, ¿no? Y uno se pregunta, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿por qué hay tantas diócesis en España que no tienen un exorcista que colme a estas personas? Porque a fin de cuentas es un ministerio de caridad, el ministerio exorcístico, ¿no? Bueno, a ver, en realidad igual no es correcto exactamente eso, porque todas las diócesis tienen obispo y el obispo es el exorcista, ¿eh? Es decir, en sí mismo... ¿Por qué el obispo no es exorcista? No ejerce como tal, ¿no? Bueno, a ver, en principio es verdad que el obispo puede delegar ese ministerio y nombrar un exorcista, pero si no está delegado, el exorcista es él, ¿eh? ¿Usted ha hecho algún exorcismo? Sí, yo he colaborado, siempre he tenido sacerdotes exorcistas, pero a veces el sacerdote exorcista le pide al obispo que intervenga también, que colabore con él, que le ayude en algún caso pues más especial o lo que fuere, ¿no? Forma parte, ¿no?, también de la vocación del obispo esa lucha contra Satanás, ¿eh? ¿Y nos puede relatar algún caso en el que, sin dar nombres por supuesto, con toda confidencialidad, en el que haya usted participado? Bueno, no me gusta describir los exorcismos, porque inevitablemente existe una tendencia en nosotros
pues a quedarnos en los signos un poco, digamos, morbosos. No, pero lo digo porque hay muchas personas que no creen en el demonio, personas incluso dentro de la Iglesia Católica que dicen que es un símbolo, ¿no? Y que Jesús cura pues a enfermos mentales y no a espíritus inmundos, ¿no? De los que expulsa de los cuerpos. Vamos a ver, voy a decir que en más de una oportunidad, cuando he intervenido en algunos exorcismos, me ha venido a la mente la siguiente reflexión. Si esto que estoy viendo yo, ¿no? Si hubiese más personas que fuesen, o sea, otras personas increyentes o digamos escépticas o racionalistas, que estuviesen siendo testigos de esta batalla, de esta lucha, ¿cómo reaccionarían, no? Satanás es lo suficientemente astuto, inteligente. Es el jefe de los demonios, sí. Podemos decir. Sí, Satanás es lo suficientemente astuto, inteligente como para que en Occidente, su forma de incidir y de dañar las almas sea hecha de una forma en la que intente que no tenga el efecto contrario. Porque claro, si hubiese un tipo de manifestaciones muy patentes de la acción de Satanás y cómo la acción de la Iglesia es la que nos libera, si eso fuese muy patente, muy público, conseguiría el efecto contrario, que es que mucha gente se acercase a Dios. A veces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan ¿por qué en Europa hay muchos menos casos de posesiones o de acciones del demonio que en África, por ejemplo? Es que ocurre que en África muchas veces la acción del demonio a lo que conlleva como efecto es que las personas se refugien en los brujos, que igual es lo que el demonio buscaba. Mientras que en Europa, pues muchas veces las acciones de Satanás pueden provocar que alguien recurra a la Iglesia para ser liberado. También hay personas que recurren a los brujos en Europa, pero igual no con la facilidad que ocurre en otros lugares como África. Es decir, el demonio es astuto y sabe regular sus acciones sabiendo de qué manera, en qué lugares la acción, la reacción va a ser favorable a él o va a ser contraria a él. En cualquier caso, puedo dar testimonio de que he visto cómo a través de la acción liberadora de la Iglesia en los exorcismos, he visto a personas que se han acercado a la fe, familiares de las personas que habían sido afectadas, personas que se han dado cuenta de que el poder liberador de Jesucristo les llama a un cambio de vida, les llama a una conversión de vida, porque claro, no tendría sentido que alguien sea liberado de Satanás puntualmente en una acción del exorcismo si luego no lleva una vida de encuentro con Cristo, de relación con Él, de vida de gracia, si no lleva una vida de gracia. Luego conozco a personas que Dios se sirvió, ¿no?, de ese ataque de Satanás, pues para liberarles y para llevarles al seguimiento de Cristo verdaderamente coherente y profunda, a una renovación de vida, a una plena conversión de vida. Es decir, que no se produjo solo una liberación de la persona poseída, sino una conversión de algunos familiares de esa persona poseída, sí, ¿no? Sí, yo he visto varios casos que responden a esa tipología. De hecho, cuando llevamos adelante, ¿no?, pues la acción liberadora, siempre le pedimos tanto al afectado como a su familia la importancia de que no nos limitemos a esa acción liberadora, a esas oraciones de exorcismo, sino insistimos, la importancia de reordenar la vida. La vida tiene que ser reordenada, de la importancia de vivir en gracia de Dios. Porque si no se produce lo que decía San Pablo, ¿no?, que el demonio está rondando, ¿no?, y para volver con más fuerza todavía, ¿no? Para volver con más fuerza, obviamente, ¿no? Entonces hace falta reordenar la vida y que una vez que se ha producido la liberación, pues uno aprenda lo que es como tú bien has dicho ahora por ese pasaje evangélico, que uno quede bien blindado, quede bien blindado para que el maligno no vuelva a entrar en esa casa. ¿Y cómo queda bien blindado? Pues obviamente viviendo en gracia de Dios, es decir, aprendiendo a acercarse a la fuente de la gracia, que son los sacramentos, que es la Eucaristía, que es el sacramento del perdón de los pecados, recurriendo a María como madre liberadora, recurriendo al Santo Rosario, recurriendo a los sacramentales, ¿Qué son los sacramentales? Bueno, mucha gente que no lo sabe.
sacramentales, el más conocido de ellos es el agua bendita. Santa Teresa de Jesús habló mucho, ¿no?, de agua bendita. Son signos, ¿no?, que no hacen sino a través de ellos invocar el poder y la gracia liberadora de Jesucristo. En concreto, el agua bendita es una invocación en la que nos referimos al bautismo, a ese momento en el que fuimos regenerados por el agua bautismal y fuimos hechos hijos del Padre, ¿no? Hijos del Padre. Entonces yo diría que en ese quedar blindado, lo principal obviamente son los sacramentos, también ese poder que el Señor le ha otorgado a María de ser madre de las almas atribuladas. Y también obviamente es importante que un alma que ha sido atacada esté acompañada. El que tengamos un acompañamiento espiritual es muy importante. Yo creo que es uno de los signos de los tiempos, ¿eh? O sea, necesitamos acompañamiento. Y ahora no me refiero únicamente a las almas que hayan sido atacadas especialmente, ¿no? Necesitamos acompañamiento porque en solitario somos mucho más fácilmente engañados. Es así, ¿eh? San Juan Crisóstomo, que es un padre de la Iglesia maravilloso, él pone un ejemplo de cómo es la acción de Satanás contra las almas, ¿no? Él dice: mirad cómo las fieras atacan a las reses, provocan una estampida en la manada y lo que están provocando es que alguien se descuelgue. Este se ha descolgado. Y una vez que consiguen que alguien se descuelgue, van a por él. Y dice, y le agarran del cuello para que no pida ayuda a la manada. Así dice San Juan Crisóstomo, fíjate, ¿eh? Entonces dice, así es la acción de Satanás. Busca que las almas se aíslen y luego agarran de su cuello para que no pida ayuda. Es el demonio mudo. El demonio mudo que lo que hace es que por tu soberbia, por tu miedo, tú estás aislado y tú ya no pides ayuda, tienes una incapacidad en decir necesito acompañamiento, necesito ayuda. Bueno, precisamente, ¿no?, para blindar a las almas frente a esa acción de aislarnos y de llevarnos a una incapacidad de pedir ayuda, lo importante es, para poder acompañar un alma, para blindarla bien, es que alguien se ha educado en abrir el corazón, compartir su vida, o sea, abrir mi corazón, expresar las tentaciones. Porque cuando las tentaciones de las que estamos siendo objeto son expresadas, tentación compartida es tentación medio vencida ya. Solamente por el hecho de haber sacado a la luz las tentaciones de las que estamos siendo objetos, ya recibimos una gracia muy importante. El sacramento de la penitencia y una dirección espiritual. Estos. Claro, que es importante, ¿no? Porque hay una persona de fuera que vea lo de dentro, ¿no? Los padres del desierto, comparta, ¿no? Los padres del desierto, curiosamente, en esos primeros siglos de la Iglesia, si uno lee sus escritos, etcétera, hablaban de eso, es decir, identificar las tentaciones. Ellos hablaban de los logismoi, o sea, pensamientos que Satanás está sugiriendo dentro de nosotros, y que son como una especie de dardos lacerantes que te están intentando minar interiormente. Esos logismoi nosotros hoy en día pues los percibimos en que uno dice, esta vida no vale para nada, ¿de qué te sirve la vida? Pensamientos de desesperación, desesperación. Esos logismoi que te llevan se dice popularmente, ¿no?, que te están rayando la cabeza, que te están rayando la cabeza. Son en el fondo lo que los padres del desierto dicen que hay que desenmascarar y sacar al exterior para que uno, cuando permite, ¿no?, que se haga luz en su vida, y a través también del consejo de tu acompañante espiritual, obviamente estás desenmascarando la acción del maligno para no permitirle, ¿no?, que llegue a tener poder dentro de ti. Estamos hablando del demonio y él quiere precisamente que no se hable de él, ¿no? Pero existe, ¿no? Como decía el poeta francés Charles Baudelaire, ¿no? La mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe, ¿no? Pero vaya que sí existe, ¿no? Se están produciendo dos fenómenos muy curiosos en la sociedad actual, que me imagino que se habrán producido a lo largo de la historia. Uno, y contradictorios. Uno es el de las personas que están experimentando conversiones hoy día, y otro es el de las personas que estaban convertidas, aunque la conversión es de todos los días, ¿verdad? Pero que se están apartando de Dios. Crisis de vocaciones religiosas,
conventos, monasterios que cierran, personas católicas practicantes que han arrojado la toalla por esos pensamientos quizás que inducen a la desesperación y al desánimo, ¿verdad? Diabólicos. Es decir, ¿qué nos puede comentar sobre estos dos lados, verdad? Eso es cierto. Yo con frecuencia suelo decir que al mismo tiempo que el proceso de secularización sigue avanzando, y es obvio que va impregnando más la cultura, nuestros hábitos de vida. Uno, para cuando quiere percatarse, se da cuenta de que su estilo de vida está más secularizado que años atrás. Pues, y no sabe cómo ha ocurrido. Es como si hubiésemos ido bajando el listón, sin darte cuenta de que estás bajando el listón de tu vida. Yo antes rezaba, antes hacía esto, antes solía hacer esta peregrinación y poco a poco lo fui dejando, ¿no? Hay una tendencia hacia la secularización que es evidente, ¿no? En la forma de pensar, en la forma de excluir a Dios de nuestra vida, ¿no? Pero por otra parte, Dios sale al encuentro de las almas de una manera personal y estamos viendo cómo acontecen muchas conversiones, muchos reencuentros con Cristo, que suelen ser, así como el primer fenómeno de secularización al que me he referido, suele ser un fenómeno en el que hay dos características. Por una parte es un fenómeno de masas y por otra parte es un fenómeno inconsciente. Uno se está alejando de Dios y no se está dando cuenta. Sin embargo, el proceso de la conversión es personal y muy consciente. Ha habido un encuentro con Cristo que cambia mi vida, ¿eh? El Señor sale a mi encuentro. Lo primero es algo masificado e inconsciente. Lo segundo es personal, ¿no? Y muy vivo, ¿eh? Es como si en la puerta de la iglesia se chocasen los que salen y los que entran, ¿sabes? Los que salen, pues salen un poco porque les llevan los zapatos, ¿sabes? Porque les llevan los zapatos. Antes los zapatos les llevaron adentro y ahora los zapatos les sacan fuera, ¿eh? Ya, pero los que entran lo hacen sin zapatos, ¿sabes? No hacen guiados no por los zapatos. Los que entran guiados por una voz que han escuchado en su interior, ¿eh? Pero es curioso, ese alejamiento de Dios en las personas que reniegan de Él, acaban renegando después de ser conversos, ¿no? Se producen sin que se den cuenta. Es decir, quizá por ese aislamiento, ¿no? Ese no tener una dirección espiritual. Y hay luego un proceso también de rutina. Y a mí me escriben muchas personas que dicen, yo voy a misa por obligación y no por devoción. Yo rezo el rosario por obligación y no por devoción. No siento nada, es una sequedad, una aridez tremenda. ¿Qué les puede decir usted, monseñor, a estas personas? A ver, está claro, ¿no? que existe una forma, ¿no? de tentación que está ligada a la rutina, que está ligada a la acedia o acedía. Y eso pasa en los sacerdotes también. Sí, claro. sí. Hay un conocido libro que se llama El demonio, la acedia, el demonio del mediodía. Y esto del demonio del mediodía es una expresión de los padres del desierto, en el que viene a decir cuando el sol sale, claro, al principio se ve cómo avanza con gran rapidez, ¿no? Cuando el sol se está poniendo, se ve uno en el mar, fíjate qué rápido se está metiendo el sol. Ya, pero en el estadio ese en el que el sol está en lo alto, parece que no se mueve, ¿eh? Entonces eso lo referían los padres a ese estado intermedio de la vida en el que se me está haciendo largo, ¿eh? Esa crisis, bueno, en el que yo ya me he establecido de la vida, sí, tuve un primer encuentro con Cristo, tuve una educación, todavía la muerte la veo lejos, me explico, la veo lejos, además también, digamos que la cultura actual y la medicina actual ya se encargan de que parezca que no nos vamos a morir nunca, ¿sabes? Entonces, bueno, yo estoy en un estadio en que parece que el sol no avanza, se me hace largo. Y dicen que es el demonio del mediodía, así le llaman, ¿no? A ese momento en el que la rutina se me hace larga. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que en la vida cristiana no se puede vivir de las rentas. La vida cristiana, por definición, tiene que ser un encuentro renovado con Jesucristo. Un cristiano tiene que ser alguien que esté en estado permanente de conversión. Algo que es mortal de necesidad es cuando uno habla de la conversión como una
etapa, un acontecimiento que viví en mi vida y que ya... Era maravilloso. Claro, como un acontecimiento pasado. Si tú hablas de la conversión como un acontecimiento pasado, estás muerto. Estás muerto, o sea, has caído en la tentación, ¿no? La clave está, ¿no?, en que nosotros estamos en estado permanente de conversión, ¿no? Y que todavía lo mejor de nuestra vida todavía está por acontecer. El vino bueno el Señor lo ha reservado para la plenitud de nuestra vida. Si perdemos esa perspectiva, estamos perdidos. Y eso es lo que ocurre, y por eso se producen esos procesos de secularización, de ser arrastrados. Y cómo es posible que alguien que tuvo esta educación católica y que luego, ¿cómo es posible que con el paso de los años se haya ido alejando de esa manera? Pues es posible, ¿no? Porque no se percató de que se le estaba robando el amor primero, ¿no? Se le estaba robando ese amor primero, y que el Señor estaba tocando la puerta de su alma y él no era consciente de ello, ¿no? Entonces creo que la segunda conversión es más importante que la primera. Pero la primera conversión suele ser puntual. Uno dice, ¿cuál fue el día de tu conversión? Yo en una peregrinación, en una JMJ, uno identifica la primera conversión como un lugar, ya, pero la segunda conversión, a diferencia de la primera, es un proceso continuado. Es un proceso continuado. Y la segunda conversión es tan importante como la primera. O más. O más, claro. ¿Lleva usted 18 años como obispo? 19 años. La cosa va muy rápida. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. ¿Cuál es el momento más dichoso de esos 19 años y el más duro para usted? Bueno, vamos a ver, ¿no? En la vida de un obispo, la verdad es que hay muchos momentos gozosos y dichosos, ¿no? Pues elija uno de cada. A ver, yo me atrevería a decir que las vocaciones, o sea, el hecho de que el obispo sea testigo de las vocaciones sacerdotales, a la vida contemplativa, una ordenación sacerdotal, unos votos perpetuos de un alma contemplativa, pueden llegar a ser también un momento culminante, cumbre en la vida de un obispo, ¿no? También voy a decir, a mí, por ejemplo, para mí el visitar nuestro cenáculo, el cenáculo en el que vemos que cómo los jóvenes que han estado esclavizados por la droga tienen un encuentro con Cristo que también para mí es un momento cumbre, porque te das cuenta de que Cristo lo puede todo. O sea, sí, el obispo tiene momentos en los que, sobre todo son momentos ligados a las conversiones y vocaciones. Yo creo que esas dos cosas, ¿no?, son el gozo y la alegría de tu alma. Cuando ves que las conversiones acontecen y cuando ves que Dios, en medio de este desierto, suscita vocaciones, que hoy en día es un milagro, cada vocación es un milagro. Entonces, esos son los momentos principales, ¿no? Los sufrimientos los hay también, por supuesto, ¿no? Los sufrimientos pueden ser las traiciones internas, los escándalos internos en el seno de la Iglesia, que obviamente hacen un daño tremendo, de escandalizar almas que pueden no llegar a comprender cómo puede acontecer en el seno de la Iglesia determinados escándalos. Creo que posiblemente, ¿no?, eso pueda ser, ¿no?, uno de los sufrimientos principales, ¿no?, en la vida de un obispo. Luego también voy a decir que puede haber persecuciones, puede haber incomprensiones, pero francamente, ¿sabes?, eso me preocupa menos, ¿sabes? Eso me preocupa menos. A veces algunos te dicen, estará usted, hemos rezado mucho por usted porque hemos visto cómo le han criticado, le han perseguido, y dice, a ver, me explico, por la gracia de Dios, a mí las persecuciones externas, Dios me ha dado paz frente a ellas, no me han quitado la paz. Más bien, ¿sabes?, lo que te hace sufrir son las heridas internas, ¿no?, en el seno de la Iglesia, no tanto las persecuciones que vienen de fuera. Creo que esa es, sin duda alguna, lo que más le preocupa a un obispo. ¿Qué le diría, monseñor, usted a los jóvenes? ¿Cómo ve la juventud hoy? Bueno, está claro que nosotros tenemos que dirigirnos especialmente a cada uno. No me gusta a mí
idolatrizar la juventud, porque creo que a veces se habla de la juventud y en términos son nuestra esperanza, son nuestro futuro, ya son nuestro presente. Ven, a ver, yo creo que a un joven hay que hablarle como Jesús habla al resto. Jesús nunca dijo, voy a hablar ahora a los jóvenes, voy a hablar ahora a los matrimonios, ahora hablo a los adultos. Jesús predicó exactamente igual a todo el mundo. Entonces yo al joven le diría, mira, la juventud no está para conservarla, la juventud está para desgastarla por un ideal, ¿sabes? La clave está no en cómo conservar la juventud, sino en cómo entregarla. Y eso es muy difícil hoy día, ¿no? Sí. Porque quizás hemos hecho de la juventud, ¿sabes?, una especie de desideratum de estado permanente. Y no es verdad, ¿eh? Ser joven no puede ser la meta de mi vida. Es ridículo, ¿me explico? Es ridículo, ¿eh? Hemos nacido para la madurez y para la plenitud, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que desenmascarar un poco esa idolatría. A un joven hay que tratarle como Jesús lo hacía, creyendo en que Dios tiene un proyecto de santidad para él y de madurez y de maduración para él, ¿no? Y predicándole pues como se predica a cualquier alma que tiene hambre y sed de Dios, porque ese joven tiene alma y sed de Dios, poniendo el dedo en la llaga en los engaños de los que está siendo objeto, en las tentaciones, ¿no?, que se le están dirigiendo sin que él se dé cuenta. ¿Y qué puede decir sobre la familia? La familia está en crisis, evidentemente. Una de cada 2 matrimonios se separan, ¿no? Porque a fin de cuentas no hay amor. Es esa falta de amor de la que hablábamos antes. La familia como célula de la sociedad, ¿no? Una sociedad que se está descomponiendo. Bueno, yo me doy cuenta de que en las charlas que doy, conversaciones, etcétera, igual será porque me voy haciendo mayor o no sé por qué será, pero cada vez hablo más de mi familia y cada vez hablo más de experiencias que tengo, de mis recuerdos de nuestros padres ya fallecidos. O sea, me doy cuenta hasta qué punto soy hijo de. Que por cierto, mi madre se llamaba Josefa Ignacia, o sea que yo me llamo José Ignacio, entonces digo yo que, o sea que yo he recibido, claro, pues soy hijo de, ¿no? Soy hijo de, yo creo que las cosas que Dios, ¿no?, las cosas buenas que Dios me permita hacer en esta vida, yo creo que el 75% son atribuibles a ellos, a lo que yo he recibido en el seno de mi familia, ¿no? Entonces, como yo soy hijo de esa experiencia, pues me gusta cantar y hablar de esas bondades de la familia, de lo que yo he sido testigo. Creo que frente a esta crisis tan grande tenemos que mostrar la belleza de la familia. A mí me gusta mucho pues mostrar la belleza de la familia. Incluso en redes sociales suelo intentar también mostrarme con familias, encuentros con ellos, con sus niños, con sus pequeños, porque creo que la familia verdaderamente es la respuesta, es la respuesta. Y creo que tenemos que luchar en muchos, ¿no?, digamos en muchas trincheras. Una, los centros de orientación familiar, que son una de las preocupaciones principales que tiene un obispo hoy en día. Eso sí que es, eso sí que es un hospital de campaña. Creo que es una de las joyas de la corona de la pastoral de la Iglesia. Sí, un poquito de agua, sí. Creo que es una de las joyas de la corona de nuestra pastoral. Otro frente está en la educación afectivo-sexual. O sea, tenemos que enseñar a amar, aprender a amar. Otra de las joyas de la corona está en el acompañamiento de los matrimonios, en todos estos carismas que han surgido de retiros para aprender a amar, retiros en los que los matrimonios aprendan a perdonarse, o sea, el acompañamiento de la pastoral matrimonial, ¿no? Bueno, creo que hay distintos frentes, pero que todos ellos conjuntamente, en ese aprender a amar y responder a las heridas que tiene el matrimonio, creo que sin duda alguna tenemos que hacer, ¿no?, esa acción y esa apuesta en la que el binomio, ¿no?, iglesia-familia, familia-iglesia se muestre, ¿no? La iglesia es una familia y la familia está llamada a ser una iglesia doméstica. El binomio familia-iglesia es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ahora digámoslo entre iglesia y familia. ¿Me va a permitir usted una licencia al hilo del libro de los 12, que está siendo un fenómeno editorial? Porque le quiero hacer un par de preguntas. Se tiende a
a idealizar la figura de los apóstoles, como que eran unos santos de pedestal mientras estuvieron en la tierra, me refiero, ¿no? Y sin embargo, tanto Pedro, el príncipe de los apóstoles, como el resto, huyeron despavoridos cuando apresaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Si echamos un vistazo al Gólgota, solo estaba Juan y el resto eran mujeres, empezando por María de Nazaret. Luego ellos eran hombres de carne y hueso, cobardes en este caso, que a pesar de haber presenciado tantos milagros, incluso en el caso de Pedro, sin ir más lejos, días antes de la resurrección de Lázaro, huyeron despavoridos, ¿no? Ahí hay un hecho crucial, ¿verdad?, que es Pentecostés, un antes y un después, ¿verdad?, hasta el punto de que estos apóstoles acaban ofreciendo su vida por Cristo, a excepción, lógicamente, de Judas Iscariote y de Juan, que muere centenario, ¿no? Pero el resto alcanzan la palma del martirio, ¿no? Es decir, cómo ellos no tienen pelos en la lengua, como decíamos al principio, refiriéndonos a usted, ¿no?, a la hora de defender a Cristo en una sociedad que reniega de él, ¿no? Y en ese sentido, esto supone también un llamamiento a todos los católicos, para que no seamos católicos de boquilla y demos la cara por Cristo sin respetos humanos ni complejos. Bueno, eso que has subrayado, yo creo que tiene varias lecturas, ¿no? En primer lugar, que cuando vemos también las incoherencias, las fragilidades en la vida de la Iglesia, que a veces nos pueden escandalizar, viene bien también mirar a los 12, a los 12 apóstoles. Dicen, mira, oye, que la primera iglesia no fue idílica, no fue idílica. Entonces, vemos la fragilidad de los apóstoles de nuestros días. Bueno, también voy a decir que a mí me da esperanza. A mí me da esperanza, porque claro, digo, a ver, yo soy consciente de mis fragilidades, de mis incoherencias, también es consciente mi confesor, por supuesto, pero claro, yo como soy consciente de ellas y veo que los apóstoles, pues también el Evangelio no oculta en ningún momento las fragilidades y debilidades de los apóstoles, ¿no? Pues esa especie de luchas de poder entre ellos, que querían ser el primero, envidias, cosas, ¿no? Y negar a Cristo, en el caso de Pedro. Entonces, la verdad es que... Es muy fuerte. Sí, es que es fuerte. Es decir, pienso que dependiendo de cómo vea eso, uno puede extraer... A mí también me da esperanza, me explico. Me da esperanza el ver cómo Dios se ha servido de hombres pecadores como nosotros para llevar adelante su iglesia. Me da esperanza diciendo, Señor, tú, ¿cómo es posible que pongas en mis manos, ¿no? En mis manos, ¿no? Ya cuando Monseñor Giacomo Biffi, que fue cardenal arzobispo de Bolonia, él decía, ¿no? Él decía, algunos se escandalizan de que los obispos puedan ser tan burros. Decía, yo me admiro de que Dios a los burros nos puede hacer obispos. Que es, o sea, dependiendo de cómo lo mires, ¿sabes? Pues son dos perspectivas, ¿no? Entonces decía Monseñor Giacomo Biffi, yo bendigo a Dios por su misericordia de cómo es posible que a los burros nos pudo hacer obispos. Pero un inciso, es que voy a leer una frase de Agustín de Hipona, de San Agustín, ¿no?, sobre lo que Jesús pudo pensar de Pedro. Dadme ese hombre y así se verá, en referencia a Pedro, claramente que yo he dicho que yo lo he hecho todo, ¿no? Podría haber elegido al senador y al orador y al emperador, pero estoy más seguro con el pescador. Ya. Dicho más finamente, pero lo mismo que lo de Monseñor Giacomo Biffi, ¿sabes? Es lo mismo, ¿no? Yo me admiro de que también él a los burros les hiciese obispos, ¿no? Bueno, pues es cierto, a mí eso me da esperanza, me da esperanza. Y diciendo, si el Señor ha querido que su historia de salvación sea hecha con unas mimbres tan débiles, oye, pues es que será para que quede patente que la salvación es suya y que la gracia es suya y la historia de la salvación es Él el que la lleva adelante. Para mí es una esperanza y un consuelo también, porque también se hizo a los burros laicos. Sí. Es así, ¿no? Sí, es decir, si el Señor realmente es el que obra en tu corazón, al final nos salvaremos por su infinita misericordia, ¿no? Sí. No por nuestros méritos, ¿no? Hay muchas personas que me han escrito a raíz de los 12 diciendo que eran como 12 espejos en los que cada uno se podía haber reflejado de alguna u otra manera. Si usted tuviera que identificarse con un apóstol, ¿con cuál sería? Bueno,
La verdad es que en nuestra alma hay siempre algo de... Si uno ve a Juan, al discípulo amado, ¿no?, que reclina su cabeza en el costado del Señor y dice: Señor, dame la intimidad contigo. Ve a Pedro llorando, ¿no?, llorando sus pecados y al mismo tiempo admirándose de que el Señor siga confiando en él. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y se identifica con él. Ve a Pablo con un anhelo de llegar a todas las almas, y se identifica con él. Creo que en el alma, ¿no?, en el alma de un obispo hay algo de cada uno de los 12 apóstoles. Quizás yo he sido, como soy muy devoto, he sido educado en la devoción al corazón de Jesús, ¿no?, pues posiblemente el discípulo Juan, aquel, ¿no?, que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, ha sido para mí quizás el modelo de referencia principal, ¿no? Pero pienso que el alma de todos los apóstoles está reflejada en nosotros de una y otra forma, incluida la de Tomás, con su lucha por la creencia, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y la de Judas Iscariote? Sí, por supuesto que también esa traición. Fíjate, yo creo que la gran diferencia, ¿no?, la gran diferencia entre Judas y Pedro está precisamente en el demonio mudo. En el demonio mudo. Leí un escrito de Peggy, escrito, bueno, pues a mediados del siglo XX, ¿no?, o la primera mitad del siglo XX, en el que narraba el episodio de que en un pueblo de Alemania había asistido el Viernes Santo a una representación que se hacía en el teatro de la Pasión de Jesucristo, hecha por el propio pueblo, ¿no? Y que cuando Judas Iscariote había traicionado a Jesucristo, estaba escenificando en aquella obra de teatro su desesperación. ¿Y a dónde iré? Y estaba él encerrado en sus propios pensamientos de no saber qué hacer, ¿no? Y entonces él dice que una niña que estaba con su madre viendo el teatro, con una voz de esas muy agudas que se escuchó en todo el teatro, la niña le preguntó a su madre al ver la desesperación de Judas y le dijo: ¿por qué no va ¿por qué no va a verle a María? ¿Por qué no va a verle a la Virgen? Le dijo a su madre, como diciendo: si no sabe qué hacer Judas, ¿por qué no va donde la Virgen y le cuenta lo que ha pasado? Y contaba Peguino que se quedó impresionado de ver la lógica de esa niña, que de nuestras traiciones lo que tenemos que tener cuidado es que el demonio mudo no nos lleve a la desesperación en ellas. Que era lo que comentaba usted antes, precisamente, claro. Ese aislarnos, no tener un director espiritual, ¿verdad? Eso es lo que es mortal, ¿no? Luego, yo creo que para que no seamos Judas, la clave está en que no cedamos ante ese demonio mudo, sino que nos presentemos verdaderamente, ¿no?, ante la fuente de la misericordia, y abramos nuestro corazón y seamos Pedro llorando nuestros pecados, ¿no? Esa es la clave. Decía San Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza, un libro célebre de conversaciones, que nadie podía asegurar que Judas Iscariote se hubiese condenado, que de hecho la Iglesia solo se pronuncia sobre las personas que están en el cielo, pero no sobre las que están en el infierno. Sí, incluso tenemos también algunos relatos de algunas almas piadosas que han ofrecido misas por su eterno descanso. Ah, no sabía. ¿Sí? Las han ofrecido por su eterno descanso. A veces en sigilo, por miedo a que el sacerdote no se atreva a pronunciar el nombre en la Eucaristía, escandalizando a alguien. Es un nombre maldito. Claro, que parece que es un nombre... El símbolo de la traición universal. Claro, sí, imagínate, ¿no?, que alguien dijese: no, recuerda a tu hijo, Judas Iscariote, que llamaste de este mundo a tu presencia, ¿no? Parece que nos escandalizaríamos de decir tal frase, ¿no? Pero la Iglesia pide por el eterno descanso de todos aquellos, ¿no? Luego, aunque no nos atrevamos a decir esa expresión, pues pero ha habido almas que se han atrevido a encargar misas por él, pues porque solamente Dios sabe, ¿no? Dios sabe en su infinita misericordia y justicia, pues lo que acontece en el interior de las almas. Eso nos enseña que no debemos juzgar a nadie, algo que por desgracia está muy de moda en la sociedad de hoy, ¿no? Así es. Le voy a hacer 10 preguntas y ya terminamos, muy breves. Son respuestas breves. La primera es: ¿quién es su santo preferido y por qué?
Bueno, No me diga que son muchos, que ya lo sé, pero ¿cuál es el preferido que tiene especial? yo me llamo José Ignacio, entonces tengo dos santos, San José y San Ignacio de Loyola. Bien. Y yo creo que está claro que lo llevo en mi nombre, lo llevo en el carné. San José pues es para todos tan entrañable, ¿no? Bueno, para todos es un gran santo olvidado, Es olvidado. por paradójico que resulte. Y Ignacio de Loyola para mí ha sido pues un padre porque pues he sido educado en la espiritualidad ignaciana desde mi juventud, desde mi adolescencia. Los ejercicios espirituales han sido una clave determinante de mi vida. Esos son los dos santos. El santuario mariano en el que usted se encuentra más cómodo espiritualmente hablando, me refiero, más cerca de la Virgen. Bien, la verdad es que puede haber, teológicamente, yo he aprendido también a gozar y a disfrutar de Santa María, Madre de Dios, ¿sabes? Del 1 de enero. He aprendido a disfrutarlo porque el estudio de la teología te lleva a entender que la clave de todo está en esa maternidad divina, ¿no? Eso que ocurrió en Éfeso fue maravilloso, aquella definición de Theotokos, ¿no? Creo que fue maravilloso. Desde el punto de vista de esa devoción del alma que tiene uno, pues yo creo que la Inmaculada, ¿sabes? La fiesta de la Inmaculada ha sido siempre para mí, pues en esa vigilia de la Inmaculada, en la que también desde jóvenes la hicimos, nos introdujimos en ella, fue ese ideal de santidad al que Dios nos llama viendo a María. ¿Y el santuario? ¿Qué santuario? ¿Lourdes, Fátima, Guadalupe? Santuario, bueno, te había entendido la pregunta, perdona. Santuario, vamos a ver, yo soy hijo, soy hijo de una experiencia, como párroco de Zumárraga que fui. Entonces solíamos ir anualmente a Fátima y allí yo tuve la gracia de ver tantas conversiones de jóvenes. Para mí, el lugar en el que el corazón de la Virgen me ha mostrado su poder de cambiar las almas es el santuario de Fátima. Qué maravilla. Y sigo yendo anualmente, siempre a un encuentro, por lo menos 1 o 2 veces al año voy y sigo viendo la potencialidad que tiene ese santuario de conversiones. Su libro de cabecera. Madre mía, pues voy a decir que en este momento me has pillado con un libro que me ha enamorado, que se llama Mi Doctorcito. Mi Doctorcito, que es sobre Teresita de Lisieux, y sobre su mensaje espiritual. Bueno, me ha hecho un bien inmenso. Qué maravilla. ¿Su oración predilecta? Pues posiblemente puede ser la del ofrecimiento de obras por la mañana, que hago todas las mañanas, ¿no? Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo, ¿no? Señor mío, Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, por mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, para que venga a nosotros tu reino. Te pido por el Papa y sus intenciones, por el obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Esa oración a mí me la enseñaron a hacer muy de joven, es la oración del ofrecimiento del apostolado de la oración, y me sirve para ponerme en presencia de Dios todas las mañanas cuando despierto. ¿Su película? Vamos a ver mi película, ¿no? Bueno, la verdad es que posiblemente me hizo un bien inmenso Un hombre para la eternidad. Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Aquella película me hizo un bien inmenso. Obviamente han pasado muchísimos años, pero me marcó profundamente siendo seminarista. ¿La ha vuelto a ver después? Sí, la he visto unas cuantas veces. ¿Qué significa el Padre Pío en su vida? Pues para mí tiene una reminiscencia potente, pues porque yo fui párroco de una parroquia nueva en la que la construimos con una reliquia del Padre Pío. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando, pues aquella parroquia se inauguró allá pues por el año 2002. ¿2002? Fue sí. El año que le canonizaron. Sí, le canonizó sí. Juan Pablo II. En aquel momento pues se inauguraba esa parroquia, conseguí esa reliquia. Y bueno, pues
Allí tuvimos también una capilla reservada para él, y entonces, y además su reliquia visitaba desde la parroquia a los enfermos y les acompañaba en los hospitales. Bueno, para mí quizás él me ayudó a creer en la fuerza de la gracia, a entender que para Dios no hay nada imposible, a entender que un soldado de Cristo que está blindado por la gracia y por la oración, por la fuerza y el poder de la oración, bueno, pues no tiene rival, no tiene contrincante, ¿no? O sea, es lo que aprendí del Padre Pío. ¿Su papa más querido? San Juan Pablo II, pues porque coincidió con mi etapa de seminarista y sacerdote, ¿no? O sea, fue mi papa de seminarista y de sacerdocio. Y obviamente, pues eso, sin duda alguna, él fue pastor de pastores y él me enseñó a ser pastor. El libro que más le ayudó en los momentos difíciles. Caminando por valles oscuros, que es una historia de un jesuita que estuvo en los gulag soviéticos. Es un libro maravilloso que en los momentos difíciles y de prueba de mi vida releo, porque uno ve, ¿no?, como un alma probada se aferra a Jesucristo, se aferra a su cruz y descubre la gloria ya presente en medio de la cruz. ¿Le gustaría ser cardenal? No está en mi horizonte, no está en mi horizonte. Yo he aprendido una cosa que es muy evidente, ¿no? Que la vida, o sea, tú eres llevado en la vida, no tienes una estrategia, no tienes un plan propio, no tienes un programa. Yo me considero una persona sostenida por la oración del pueblo de Dios y llevada por la providencia. Creo que he aprendido a que es ridículo tener un programa personal. ¿Es cierto que la esperanza es lo último que se pierde? Bueno, ojo, la esperanza se puede perder, se puede perder. Esa palabra está muy bonita, pero no es verdad. La desesperanza existe, es un pecado frente al que hay que estar alerta. Curiosamente, hoy en día se puede pecar de dos cosas al mismo tiempo: presunción y desesperación. O sea, hay mucha presunción y hay desesperación. Es como si las dos cosas al mismo tiempo, que son tan contradictorias, aconteciesen. Presunción y desesperación. Creo que yo no me agarraría a esa frase, más bien estaría alerta frente a las tentaciones de desesperanza. ¿Cuáles son, o a su juicio, cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el Papa León XIV? Bueno, yo sí suelo decir que si el Papa Juan Pablo II fue el Papa de la esperanza, si Benedicto XVI fue el Papa de la fe, si el Papa de Francisco ha sido el Papa de la caridad, si esas tres virtudes, ¿no?, han conformado un triángulo, yo creo que el reto del Papa León XIV es que ese triángulo sea equilátero, o sea, que estén las tres cosas equilibradas. Creo que su reto está en conseguir que el triángulo no sea un isósceles muy deformado, porque es verdad que tiene que haber un equilibrio entre fe, esperanza y caridad, de manera que esas virtudes no estén, porque a veces, ¿no?, según como se han podido presentar, se han contrapuesto la verdad y la caridad. Entonces creo que el gran reto del Papa León XIV es hacer que ese triángulo sea equilátero. Y acabar con la división en el seno de la Iglesia. Obviamente, creo que desde el primer momento está recibiendo ese don. Parece que su elección ha sido especialmente, ¿no?, un regalo de Dios, un milagro de Dios que tiene como uno de los fines más evidentes, ¿no?, pues la sanación de la falta de comunión, ¿no?, de la división interna en la Iglesia. La última pregunta. El Papa Francisco aseguraba en público que estábamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Usted cree que esto es cierto? Más allá de términos con los que se designen las cosas, lo que es obvio es que la situación de abierta guerra y de complicidad de Occidente, ¿no?,
ante lo que está ocurriendo es increíble, ¿no? Es increíble que estemos con los brazos cruzados en Europa y en América frente a lo que ocurre en Gaza. Es increíble que pueda existir un grado de impunidad tan grande ante tantísimas miles de personas inocentes, ¿no? Inocentes que están siendo injustamente masacrados, ¿no? Creo que el silencio de Occidente nos hace cómplices y que estamos llamados a denunciar, ¿no? que la violencia es un rostro de Satanás, ¿eh? Es el rostro, otro de los signos de Satanás, del odio a la violencia. O sea, Satanás se frota las manos, cuando ve, ¿no?, cómo el odio se traduce en el asesinato. Y nosotros somos hijos de la vida, somos hijos del Dios de la vida. Y estamos llamados a perdonar. Y Jesús nos dijo que amemos a los enemigos. Y claro, es que el cristianismo es radicalmente contrario a esta dinámica belicista en la que nos hemos enfrentado, ¿no? Y ahora resulta que vamos a tener el 5% del PIB de Europa para defensa y nos preparamos para la guerra. Y dice uno, madre mía, pero qué locura, qué locura. Yo creo que eso es un gran error. Es un gran error. Y los cristianos, aunque nos caiga la mundial por decir lo que yo estoy diciendo, que ya sé que decir lo que estoy diciendo, enseguida se pretende hacer etiquetas políticas de eso. Nosotros tenemos, sin etiqueta política ninguna, tenemos que decir que somos hijos de nuestra Madre de la Paz, ¿eh? Ella es la Reina de la Paz. Ella es la Reina de la Paz, ¿no? Y entonces estamos llamados a ser verdaderamente contraculturales en esto, en no permitir, en no bendecir esta deriva belicista tan terrible en la que está el mundo. Bueno, y que no se habla para nada de la masacre de cristianos. Sí. Y muy reciente, por cierto. Sí, especialmente en Nigeria y en otros lugares, ¿no? También en la India, todo está confluido en una vorágine de violencia, ¿no? Creo que estamos llamados a ser apóstoles de la paz. Muy bien, voy a despedir el programa, a dar las gracias a Monseñor Munilla, que nos pueda dar su bendición. Yo creo que sería el mejor colofón para ese programa. Con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os deseo a todos aquellos que os habéis acercado por este rincón a que tengáis también la paz que da Cristo, la paz que da el Espíritu Santo, y que la comuniquéis entre los vuestros. Amén. Muchas gracias, Monseñor, y a vosotros, queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala TV, deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este vuestro refugio, para tiempos convulsos. Que Dios os bendiga a todos.